Vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias. Delante de ti nacimos como pecadores. Merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a nuestra vida con tu santa palabra y tú llamaste a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. Y en nuestra vida, un día cada uno de nosotros se dio cuenta el perdón de todos nuestros pecados y recibimos la salvación y tenemos la fe de entrar en tu reino. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra. Queremos vivir rectamente en el resto de nuestra vida conforme a tu palabra. Aún teniendo el deseo ansioso, pero somos débiles. No tenemos la sabiduría de llevar bien la vida cristiana. Ayúdanos, guíanos, para que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana y la de cotidiana delante de ti. Sobre todo, tenemos un deseo muy grande. Queremos que nuestros queridos, nuestros conocidos, reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Para esto queremos vivir en el resto de tiempo. Hoy también a través de tu palabra queremos darnos cuenta tu voluntad para con cada uno de nosotros. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia San Mateo 21. La Biblia San Mateo, capítulo 21, versículo 18 y 19. San Mateo, capítulo 21, 18, 19. Vamos a leer juntos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Hermanos, hoy vamos a meditar y aprender la palabra con el tema los frutos. Hay un dicho, el trabajo en el campo es el trabajo original, debajo del sol. ¿Qué les parece? ¿Esta palabra es correcta o no? Al ver la Biblia, Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva cometieran pecado, ellos mismos llegaron a ser pecadores. Por eso Dios les castigó y maldijo. Entonces el hombre Adán empezó a trabajar en el campo, sudando. Por lo cual se puede decir que el trabajo en el campo es el trabajo original, debajo del cielo. El trabajo en el campo, ¿por qué Dios decidió? Este trabajo es el trabajo original a nosotros. Hay enseñanza muy importante. Lo que pasa es que Dios cultiva a los hombres. Dios labra a cada uno de nosotros. La Biblia San Juan, capítulo 15, versículo 1 dice que Dios es como labrador. El labrador representa a Dios. Él cultiva a todos los hombres, así como los labradores trabajan en el campo para esperar los frutos, el trigo. De la misma manera, Dios trabaja en el mundo para recoger, para recibir, esperar los frutos por medio de nosotros. Por eso, mientras viva en este mundo cada quien, hay que dar los frutos que Dios quiere, Dios le cogerá. Ahora nosotros leímos la palabra San Mateo 21, 18, 19. Un día Jesús se acercó a la higuera. Ella tenía solamente muchas hojas, pero no dio frutos. Por eso Jesús maldijo y ella se secó, murió. Entonces la Biblia, San Mateo 21, dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Tal como dice esta palabra, Jesús un día se acercó a la higuera, pero él no halló nada en ella. Solamente ella tenía muchas hojas. Y Jesús maldijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y un momento después se secó, o sea, murió la higuera. Algunos hombres
especialmente los incrédulos. Leyendo esta palabra, ellos piensan y dicen, Jesús es muy estricto. O Jesús es muy exigente. ¿Será? ¿Qué les parece? Al ver la Biblia, San Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo voy a morir por pecadores. Para decirles de otra manera, Jesús quería morir por cada uno de nosotros, por todos mis pecados, todos sus pecados. Entonces la Biblia dice, Jesús es el amor, Jesús es clemente y misericordioso. Pero ¿por qué Jesucristo maldijo, castigó? Dice así. Jesús quería enseñar la verdad muy importante. Al ver la Biblia, Jeremías, capítulo 24, capítulo 29, dice que la higuera representa a Israel. Ezequiel capítulo 15, la vid representa también Israel. Dios hizo todo lo posible para Israel. Dios hizo todo lo posible para Israel, esperando frutos. Por eso, al ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, Dios les mostró muchos milagros, muchas señales, para que ellos pudieran entender a Dios. No solo su existencia, sino también su poder. Además, al ver la Biblia, Salmos capítulo 147, Dios les dio su palabra, estatutos, sus mandamientos. ¿A quién? A los israelitas. Haciendo esto, Dios quería que ellos se arrepintieran de su pecado y recibieran la salvación. Esto es los frutos, el fruto de israelitas. Como yo les dije, la Biblia nos enseña, Dios es como labrador. El hombre es como campo, árbol, lama, pámpano, dice. Dios es el labrador más excelente. Cada uno de nosotros es un campo, es un árbol, una rana. Por eso cada quien hay que dar fruto que Dios puede recibir, recoger. Para con israelitas, el pueblo de Israel, Dios tenía misma esperanza. Por eso, a través de la historia de Israel, siempre con el amor tan grande, Dios les dio, envió muchos profetas para que ellos se arrepintieran. Pero los israelitas seguían menospreciando a los profetas que Dios envió.
al fin, para con ellos, Dios les envió su Hijo unigénito, Jesús. Pero los israelitas lo querían matar. Dios quería recoger frutos. Pero los israelitas dieron malos frutos. Así que la Biblia, Isaías capítulo 5, dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2, leamos juntos. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Como yo les dije, el labrador representa a Dios. La vid representa al pueblo de Israel. Tal como dice esta palabra, Dios hizo todo lo posible para Israel. Entonces, versículo 2 dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, esperando buenas uvas. Por eso esperaba que diese uvas. Pero los israelitas dieron malas uvas. Uvas silvestres. Al fin ellos mataron a Jesús, diciendo así: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estuvieron seguros de que el matar a Jesús era la voluntad de Dios. Ellos estaban equivocados. Por eso, Dios les dio gran castigo. Los israelitas fueron dispersados por todo el mundo y fueron matados a donde quiera que fueron. Para enseñar esta historia, para indicar este acontecimiento, Jesucristo castigó, maldijo la higuera. Pero ahora nosotros vamos a pensar correctamente y bíblicamente. ¿Dios es Dios solo de Israel? ¿Qué les parece? ¿Dios es Dios de Israel solamente? No es así. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 29.
Romanos 3, versículo 29. Leamos juntos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Quiere decir que Dios es Dios de todos los hombres. Así como Dios hizo todo lo posible para israelitas, para con cada uno de nosotros también. Dios hace todo lo posible para cada uno de nosotros. Entonces, antes de morir, nosotros tenemos que dar frutos que Dios puede recoger. Dios puede recibir con gran alegría. Para esto, Él vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y cumplió la eterna redención. Primeramente, cada quien debe llevar el fruto de la salvación. La Biblia dice el fruto de la vida eterna. Tristemente, aún teniendo la Biblia, aún leyendo el Evangelio, aún escuchando acerca de Jesús, muchas personas no reciben la salvación. Esta palabra es el Evangelio. La palabra muy famosa. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios, una vida expiatoria. Él quitó el pecado del mundo. En esta palabra, que entiendan la palabra, el significado del mundo, el pecado del mundo, es muy importante. ¿Qué creen que es el pecado del mundo? El pecado del mundo significa el pecado que cometan mientras todos los hombres viven en este mundo, en esta tierra. Nosotros nacimos en este mundo. Cometemos pecado hasta la muerte en este mundo. ¿Vamos a morir algún día sin falta? ¿En dónde? En este mundo. El pecado de pasado, el pecado de presente, el de futuro, todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Personalmente también, desde el nacimiento hasta la muerte, todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús tomó. Por eso la Biblia, Hechos capítulo 20, 28, dice, la sangre de Jesús es la de ¿quién? La de Dios. ¿Qué les parece? ¿Habrá pecado que no se quita con la sangre de Dios? ¿Qué les parece? No. La sangre de Jesús, la sangre de Dios, puede cubrir todos nuestros pecados. No solo el pecado del cuerpo, sino también el pecado de pensamiento y el de corazón.
Por eso la Biblia dice, la sangre de Jesús cumplió el perdón de todos nuestros pecados para siempre. Esto se llama la eterna redención. Toda la Biblia nos testifica acerca de la eterna redención. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si Jesús no hubiera quitado el pecado de futuro, no hubiéramos dicho la eterna redención. Pero verdaderamente, a los ojos de Dios, Jesús quitó todos nuestros pecados para siempre, eternamente. Es la eterna redención. Vamos a pensar sinceramente, cada uno de nosotros verdaderamente dio el fruto de la salvación. Cada uno de nosotros verdaderamente recibió la salvación, llevó el fruto de la vida eterna. Hay que dar el fruto de la salvación, el fruto de la vida eterna. Como yo les dije, la Biblia sin falta nos enseña, Dios es como un labrador. Nosotros somos como campo, el árbol, rama. Quiere decir que tenemos que dar fruto. Primeramente, el fruto de la salvación, el fruto de la vida eterna. Entonces, cuando mueran, todos los hombres van a recibir. Cuando se cosecha, el labrador, ¿qué hace? Él recogerá su trigo en el granero. ¿Solo hace así? No, una más. Él quemará la paja. ¿En dónde? En el fuego. Dios también. Dios le cogerá a los cristianos salvos en el cielo. Y Él quemará a los incrédulos, a los que no recibieron la salvación, en el fuego que nunca se apaga. La Biblia dice, aquí San Mateo 3, 11 y 12, leamos juntos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y aventador está en su mano, y limpiará su era, y le cogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra de Dios es la verdad. Sin falta se cumple. Juan Bautista dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. En esta palabra, ¿él a quién se refiere? Jesús.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A los que reciben la salvación por medio del Evangelio, a través de Jesús, ellos reciben el Espíritu Santo. Al contrario, los que no recibieron la salvación, los que se rebelan contra Dios, contra el Evangelio, los que no quieren creer en Jesús, ellos van a entrar en el fuego eterno que se llama el infierno. Por eso aquí dice, Él os bautizará en Espíritu Santo para con los que recibieron la salvación. Y el fuego para con los incrédulos. Para decirles concretamente, versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Delante de Dios, los que recibieron la salvación son como el trigo de Dios, el fruto que Dios recogerá. Al contrario, los que no recibieron la salvación, los que no quieren creer en Jesús hasta la muerte, ellos son como una paja. Ellos deben de entrar en el fuego que nunca se apagará. ¿Dónde está? El infierno. Por eso, los que no recibieron la salvación, ellos son como una paja. Dios ya cumplió la salvación en la historia de humanidad hace 2000 años. Y ahora, por medio de Dios Espíritu Santo, ahora está recogiendo sus frutos. Por eso la Biblia San Juan 4 dice así. Leamos juntos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahora, esta palabra está hablando acerca de la alegría de Dios y el fruto de la vida eterna. Versículo 35 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Por medio de esta palabra, delante de Dios, podemos conocer, hay fruto de la vida eterna, fruto de la salvación. Entonces, nosotros, que somos como campo, tenemos que dar el fruto de la salvación, el fruto de la vida eterna. Si es así, Dios
puede tener la alegría para con cada uno de nosotros. Primeramente, hay que dar el fruto de la vida eterna por medio de entender, aprender exactamente acerca de el Evangelio. Hay que meditar y estudiar y escudriñar acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Al contrario, si mueren sin recibir la salvación, esto es la gran tristeza a Dios. ¿Por qué? Porque esto es la despedida eterna de Dios. Por eso, cada quien tiene el espíritu, que es imagen de Dios. Hay que dar el fruto de la vida eterna. Así que la iglesia trata de predicar la palabra de la verdad y el evangelio para que las almas perdidas puedan recibir la salvación, puedan llevar fruto de la vida eterna. Entonces, que los cristianos salvos prediquen el evangelio derramando su lágrima, tiene razón, tiene valor tan grande. Salmos 126, vamos a ver. Salmos 126. Salmos 126, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Hermanos, leamos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Porque nosotros los reunimos en la iglesia, porque nosotros aprendemos la palabra de Dios, porque nosotros oramos con todo nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Para que las almas perdidas, para que nuestros queridos den el fruto de la vida eterna, el fruto de la salvación. ¿Por qué ustedes ofrendan? ¿Por qué ustedes llevan la vida cristiana? ¿Por qué ustedes tratamos de vivir correctamente y rectamente conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué? Para que nuestros queridos, nuestros conocidos den el fruto de la vida eterna. Por eso no es demasiado repetir la importancia
salvación, el fruto de la vida eterna. Por eso el inicio de todos los frutos espirituales es el fruto de la vida eterna, el fruto de la salvación. La Biblia Colosenses 1:6, leamos juntos, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Dice, desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día de recibir la salvación. Desde el día de recibir la salvación. Hermano, ustedes hemos pensado en el propósito de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó del infierno, del pecado? ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros dé los frutos espirituales. Por eso aquí dice, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día de la salvación. Vamos a ver la Biblia, Romanos, capítulo 7. Romanos. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Vamos a leer juntos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Última parte dice así, al fin de que llevemos fruto para Dios. Tal como dice esta palabra, Dios nos salvó. Dios quitó todos nuestros pecados para que nosotros podamos llevar frutos espirituales que Dios va a recoger. Entonces, después de recibir la salvación, cada quien tiene que dar frutos espirituales que Dios va a recoger. Esto es galardón, cada quien. ¿Cómo? ¿De qué manera puede llevar frutos espirituales? ¿Cómo nosotros podemos dar muchos frutos? ¿Cómo? Puede llevar frutos espirituales a través de la obediencia a la palabra, a Dios. Hermanos, vamos a pensar juntos. La Biblia es la palabra para con todos los hombres. ¿Sí, verdad? La Biblia es la palabra de Dios, es para con todos los hombres, de parte de Dios.
Pero de mi parte, esta palabra es palabra para mí. ¿No es así? La palabra de Dios es para todos los hombres. De mi parte, esta palabra es para mí, ¿o no? ¿Cómo no? La Biblia es la palabra para mí. Por eso, cuando ustedes obedezcan la palabra, si ustedes hacen conforme a la palabra de Dios, ustedes pueden experimentar, ustedes pueden pasar en medio de la obra de Dios. Ustedes pueden darse cuenta su gracia, su misericordia. Algunos hermanos, algunas hermanas, no quieren vivir conforme a la palabra. Ellos pueden pasar la obra de Dios, ellos pueden experimentar la gracia, el amor del Señor. No puede experimentar. Ellos no pueden probar el amor de Dios, su gracia, su misericordia. Quiere decir que ellos no pueden llevar los frutos espirituales. Los que hacen, viven, llevan la vida cristiana, llevan la vida cotidiana, ellos pueden experimentar la obra de Dios. Por eso ellos pueden dar los frutos espirituales en su vida. Por eso los cristianos salvos deben obedecer la enseñanza de la iglesia verdadera. Es verdad. La Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, leamos juntos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, esta palabra, por favor, no tomen a mal, por favor, esta palabra. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En este mundo, en la iglesia, hay muchos pastores, hay muchos predicadores, pero ellos siempre enseñan conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra que está escrita en la Biblia. Tristemente no es así. En esta palabra, obedeced a vuestros pastores, significa los pastores salvos. Y también ellos, primeramente, puesto que los pastores tienen que enseñar bíblicamente y exactamente, concretamente, la palabra de Dios, para que los oyentes puedan entender, puedan creer, puedan llevar el fruto de la vida eterna. Pero perdón, hermanos, tengo que explicar sobre esta palabra. Es necesario que conozcamos acerca de el pastor. ¿Por qué Dios ha puesto pastor en la iglesia? En la iglesia aprenden la palabra de Dios.
La palabra es como alimento espiritual. Pero pueden entender la palabra por medio de estudiar literalmente. ¿Qué les parece? Ustedes aprenden la palabra literalmente, pueden entender. Lo que pasa es que es muy difícil de entender. Necesitamos cocinar. La palabra de Dios es como alimento espiritual. Pero para que los oyentes puedan entender y darse cuenta la voluntad de Dios a través de ella, necesitan cocinar. El alimento carnal también. Los animales, cuando coman alimento, ellos comen carne cruda, sin cocinar. Hace unas semanas, directamente yo he visto una cosa muy horrible. En el centro de misión hay gato que se llama Mango. Un día, él llevó una rata viviente y él empezó a comer rata viviente. Aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, él seguía comiendo carne natural, carne cruda. Ay, horrible. Solo menos dientes de rata. Él comió todo, sin cocinar. Los animales hacen así, pueden hacer así. Pero nosotros podemos comer carne, pollo crudo. Es imposible. Hay que cocinar. El alimento espiritual, la palabra de Dios, también hay que cocinar para que los oyentes puedan entender claramente según la voluntad de Dios. Por eso Dios ha puesto el pastor en su iglesia. Por eso en la iglesia necesitan predicadores. La Biblia, Efesios capítulo 4, 11 y 12, leamos juntos. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere? La iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia verdadera. En nuestro tiempo ya cumplió la Biblia. La Biblia es 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Ya cumplió. Entonces, en nuestro tiempo no necesita profetas, apóstoles. Pero Dios nos dio en la iglesia evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso los hermanos, los que recibieron la salvación, ellos aprendiendo la palabra y llevando la vida cristiana, ellos pueden realmente experimentar la gracia de Dios.
experimentando la gracia de Dios, la obra de Dios, la historia de cristianismo en la iglesia, ellos en comunión, en la reunión, ellos dan testimonio. Esto es el fruto de labios, el fruto de comunión, el fruto de labios. Entonces, cada quien, los que recibieron la salvación, ellos deben de experimentar la fe. Hay que tener la experiencia de la fe después de recibir la salvación. Hebreos 13, 15 y 16. Leamos juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué creen que es la alabanza? La alabanza es el dar testimonio por medio de canción. Por eso chequen por favor la letra de alabanza. Es el testimonio de los cristianos salvos. Así dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En la reunión, en la comunión, no solo el domingo, sino también el sábado, el viernes al mes, nosotros tenemos la reunión, la comunión. Ahí los hermanos dan testimonio. ¿Qué creen que esto? El testimonio es el fruto de labios. Si no hay experiencia de la fe, no hay fruto de labios. Si no hay experiencia acerca de la gracia de Dios, no tiene el fruto de labios. Haciendo esto, Dios quiere que los cristianos salvos den el fruto de la predicación. Romanos 16, 5, leamos juntos. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto era un hermano que recibió la salvación en zona de Éfeso. La Biblia dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hace 1900 años, la iglesia primitiva llevó muchos frutos de predicación. ¿Ya terminó? Ahora, en nuestro tiempo, la iglesia está dando el fruto de predicación. Ustedes son frutos de la iglesia. Yo también. La iglesia sin falta tiene que llevar frutos de predicación.
para dar frutos de la salvación, de la predicación. ¿Qué creen que lo necesario? Todos los hermanos deben ser uno. Deben unirse. No deben pelear ni discutir. Llevando la vida separada, los hermanos, unos a otros, tienen que ser amables. Tienen que ser unidad. Al ver la Biblia Santiago, en aquel tiempo, en una iglesia, había contienda, guerra. En la iglesia hay pleitos. Por eso Santiago escribió y regañó a ellos. Vamos a ver la Biblia, Santiago, capítulo 3. Santiago. Capítulo 4. Santiago capítulo 4, de versículo 1 y 2. $1900 años atrás, Santiago regañó a los hermanos en la iglesia, porque ellos unos a otros pelearon. 1 y 2, leamos juntos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis y de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En el versículo 1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Tal como dice esta palabra, Santiago regañó a los hermanos en la iglesia. Ahí hubo pelear. Si termina solo pelea, no es importante. Pero si hay pelear unos a otros en la iglesia, ¿puede predicar la palabra de Dios o no? Es imposible. Por eso, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué dice así? Por medio de pelear, por contienda en la iglesia, puede llevar frutos de justicia o no. No es así. Por eso el apóstol Santiago regañó así. Vamos a pensar, hermanos, profundamente. En la casa, en la iglesia, un hermano, una hermana tiene la ira. ¿Es digno o no? ¿Por qué no es digno? La ira del hombre, ¿por qué no es digno delante de Dios? Lo que pasa es que nosotros no somos juez. Solo Dios es juez. A pesar de que haya acontecimiento, que tenemos que enojarnos, no tenemos que hacer así. La Biblia dice, que Dios dice, mía es la venganza. Mía es la venganza. ¿Venganza de quién? Venganza es de Dios. Por eso, si ustedes la ira en su corazón y fuera, es imposible el predicar el evangelio. Es muy difícil el recibir la salvación a sus queridos. Santiago capítulo 1, versículo 20, vamos a ver. Santiago 1, versículo 20. Veamos juntos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta palabra, para decirles de otra manera, los que tienen la ira no pueden dar los frutos que Dios recogerá, especialmente los hermanos, especialmente los varones de entre nosotros. Yo también, los varones, los hermanos, deben tener mucho cuidado para no enojarse, para no enojarse. Es muy difícil el corregir, el curar la ira. Casi imposible. La ira se repite muchas veces. Entonces, no solo en la iglesia, sino también en la casa, los hermanos
los hermanos tienen que tener mucho cuidado para no enojarse, para no tener la ira. Esta costumbre es muy peligroso. Vamos a ver la Biblia, Proverbios 19. Proverbios 19. Proverbios 19. Vamos a leer juntos. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Por qué? Porque aquí dice, añadirá nuevos males. Quiere decir que la ira se repite. Por eso es muy difícil el corregir la ira del hombre. Al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 11, el varón es una imagen de Dios. El varón es imagen de Dios. Los varones tienen que tener la característica de Dios, su personalidad. Dios tiene mucha paciencia para con el pecado de nosotros. Dios siempre tiene paciencia. Como aprendimos la palabra, Dios es como el labrador. El labrador siempre sigue esperando. ¿Para qué? Esperando llevar frutos. Esperando recoger los frutos. Por eso, cada uno de nosotros hay que tener mucha paciencia para dar los frutos espirituales. Santiago capítulo 5, de versículos 7 a 9. Nuestro Señor tiene mucha paciencia para con cada uno de nosotros. Por eso cada quien debe tener la personalidad del Señor, especialmente la paciencia. Santiago capítulo 5, de versículos 7 a 9, hermanos. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Nuevamente, yo les voy a leer esta palabra, 3 versículos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Por eso cada uno de nosotros, la paciencia es la clave de llevar los frutos espirituales. Así como Dios es clemente, tiene mucha paciencia, cada uno de nosotros también hay que tener paciencia. Salmos 103 dice así, leamos juntos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz. Como hijos de Dios, como hijos de la luz, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Hay muchos frutos de la luz. Efesios 5, 8 y 9. Leamos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Leyendo esta palabra es necesario que entendamos el significado, la vida de la luz. Porque somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. ¿Qué creen que es la vida de la luz? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué creen que es la luz en medio de la luz? Viviendo, llevando la vida cristiana, nosotros nos dimos cuenta nuestra culpa, nuestro pecado. Entonces, por medio de aprender la palabra, nosotros recibimos la reprensión de Dios. En este momento hay dos tipos de los cristianos salvos. Algunos hermanos reciben muy bien la reprensión de Dios. Ellos son los que viven en medio de la luz. Pero algunos hermanos, cuando reciban la reprensión, ellos no pueden aguantar. Ellos se apartan de la iglesia. Ellos son los que viven en medio de las tinieblas.
nosotros tenemos falta de muchas cosas. Por eso a veces, con el pensamiento, con el corazón, cometemos pecado. A veces podemos cometer pecado con el cuerpo. Pero en ese momento, sin falta, tenemos que recibir la reprensión. Hay que arrepentirse y correr su vida, cambiar. De esta manera podemos vivir en medio de la luz, como hijos de luz. Vamos a ver la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, de versículos 5 a 9. Esta palabra no es para los incrédulos, sino solo para los cristianos salvos. Los que no recibieron la salvación no necesitan leer esta palabra, ni aprender esta palabra. Solo los cristianos salvos, solo los que recibieron el perdón de todos sus pecados. Llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana, a veces pueden cometer pecado. En aquel tiempo hay que recuperarse, tener comunión con Dios. Hay que recibir reprensión, la disciplina de Dios. Por eso la Biblia dice, de versículos 5 a 9, pueden leer esta palabra con sus ojos. Yo les voy a leer. De versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos para maldad. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Significa para recuperarse comunión con Dios. Por eso, los cristianos salvos, de entre los cristianos salvos, los que tienen oídos de poder recibir la represión de Dios, la disciplina, su castigo, ellos son bienaventurados. Al contrario, los que no pueden recibir la reprensión de Dios, ellos son muy peligrosos. Proverbios 6, 23, leamos juntos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida las reprensiones que te instruyen. Por eso los que reciben bien la disciplina, el castigo por Dios, ellos pueden tener la paz. Esto se llama el fruto de la paz. Hebreos 12
nos enseña acerca del fruto de la justicia, el fruto de la paz de la justicia. Veamos juntos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero después da fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia significa fruto de paz, de justicia. Entonces, por medio de la palabra de hoy, sobre todo, tiene que dar el fruto de la vida eterna por medio de recibir la salvación. Y después de esto, cada quien hay que dar el fruto de labios, el fruto de comunión, el fruto de la predicación, el fruto de la paz, el fruto de la luz, como hijo de Dios. Hoy hasta aquí y vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, teníamos que haber ido al infierno, pero tú nos llamaste, tú nos salvaste por medio de la sangre de Jesucristo. Te damos muchas gracias. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Queremos vivir rectamente y correctamente. Podemos vivir llevando los frutos espirituales delante de ti. Somos débiles, somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra. Todos los hombres que están aquí quieren ver a ti con alegría, con el gozo, en gloria. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.